Relatos Paranormales Oficial. Era una noche de primavera, pero de esas en las que el calor del verano venidero ya se hacía sentir. Como teníamos acostumbrado, dejamos la ventana de nuestra habitación abierta, pero no solo por el calor, sino porque a mi esposa le encantaba dormir, sintiendo el perfume de las rosas que ingresaba desde el jardín, donde ella tenía sus rosales. Lastimosamente, todo lo agradable que estábamos pasando hasta ese entonces fue abruptamente interrumpido por los gritos que, haciéndome arder de cólera, sabía que se debían. Mientras calzaba mis pies para salir corriendo del departamento, Lucrecia, mi esposa, me suplicaba por favor que no hiciera nada de lo que me arrepintiera después, que fuera con calma, que hiciera todo lo posible para no empeorar las cosas. Ella también sabía de qué se trataba todo, o mejor dicho, a quién le pertenecían esos gritos, pues desde hace meses que la caótica situación se venía repitiendo y cada vez con más frecuencia. Pero ¿cómo podría tranquilizarme? ¿Cómo un hijo podría tomar con calma lo que le estaba pasando a su propia madre? ¿Cómo podría uno controlarse sabiendo que un padre alcohólico le estaba haciendo eso a su esposa? Pues concretamente de eso se trataba. Mi padre estaba castigando a mi madre una vez más. Yo ocupaba el departamento que estaba en el fondo del terreno, así que no demoré en llegar a la casa y ver el maldito escenario. Dios tenga misericordia de todas las mujeres que pasan por eso, algo que yo jamás pude hacer, puesto que para serle sincero, y tal cual lo sentí esa noche, tenía ganas de mandar a mi padre al otro mundo de una vez por todas. Llegué a su habitación, en el preciso momento en el que los gritos de ella ya se habían silenciado, ya que el maldito la estaba ahogando, presionando el cuello con sus manos. Alcancé a gritar, solo fue un instante más. Él volteó a mirarme con esos ojos que irradiaban ira, tal cual una bestia fuera de sí. Le di una patada en la cabeza, lo hice con todas mis fuerzas, sin importarme las consecuencias que tuviera el desgraciado. Él cayó a un costado, para instantáneamente quedar inconsciente por el golpe. Abracé a mi madre, quien desesperada trataba de recuperar el aliento. Mientras la ayudaba a ponerse de pie, volví a romper en un llanto desconsolado. Había dolor en su mirada, sufrimiento, hartazgo, resignación. A un costado estaba Malena, mi hermana, llorando asustada como cada vez que pasaba eso. Segundos después, y quizá porque me vio ingresar a la casa, recién apareció Luis, mi hermano menor, llorando tan espantado como Malena. Perdónenme, hijos, por favor, perdónenme a los tres, no es su culpa, me repetía mi madre, con su voz entrecortada. En tanto escuchaba su petición colmada de perdón, yo mordía mis labios por no decir nada. Sentía que mi corazón estaba partido en pedazos. Ver cada lágrima en su rostro, como así también en lo de mis hermanos, me destrozaba el alma por completo. Llevé a los tres a mi departamento, y en tanto Lucrecia trataba de asistir a mi madre, limpiándole la sangre que estaba esparcida en su rostro, yo regresé para comprobar que mi padre siguiera sobre el suelo, para asegurarme así de que el maldito no escapara como lo hacía siempre. Las cosas salieron como quería, porque él permaneció desmayado hasta que llegó la policía, a quien llamé como otras tantas veces y por el mismo motivo. Fueron ellos los que me dijeron que no me preocupara, que a él no le había pasado nada grave, solo tenían que llevarlo al hospital para cerciorarse de que así fuera, para posteriormente conducirlo hasta la comisaría. Ya no volví a dormir esa noche, me quedé con mi madre hasta que fue atendida por la ambulancia, a la que también llamé, y cuando por fin se durmió, volví a tragarme el odio que tenía en mi interior, pues como lo esperaba, ella dijo que no pondría ninguna denuncia, en esta ocasión tampoco, y así, otra infernal noche, quedaba guardada junto a la colección de los recuerdos más trágicos y oscuros de mi memoria. Mi nombre es Bruno Olivera, yo contaba con 25 años de edad, cuando acontecieron los fenómenos aterradores que estoy a punto de compartirles.
Mi hermana Malena tenía los 17 años recién cumplidos y mi hermano Luis apenas contaba con sus 10 años. Mamá, por favor, lo prometiste tantas veces y aún no lo puedes cumplir. Por favor, mamá, déjalo. Tú trabajas, yo también trabajo. Junto a mis hermanos, nada te faltará. No lo necesitas. Papá es un maldito desgraciado, a quien ni tú ni nosotros le importamos. Él no te merece, no nos merece a ninguno. Deja que se vaya preso de una vez. O al menos, déjalo que se marche de la casa y de nuestras vidas para siempre. Eres una mujer fuerte, joven, tienes mucho por vivir, pero si sigues con él, terminarás en un cementerio. Por favor, mamá, hazlo por Malena, por Luis. Ellos son pequeños todavía, te necesitan, yo te necesito, queremos verte feliz. Estas palabras también se las dije a mi madre muchas veces antes, pero esa tarde, luego de la noche drástica que tuvimos, se las dije con lágrimas en mis ojos. Por otro lado, mi padre no había vuelto a la casa todavía. De seguro andaba por ahí, esperando a que se calmaran las cosas para volver de nuevo, como lo hacía cada vez que cometía esas malditas atrocidades con ella. No obstante, y empapada en lágrimas también, esa vez ella me dio una respuesta que me dejó paralizado de miedo. Hijo, ustedes saben cuánto los amo, y una vez te pido perdón por todo lo que tú y tus hermanos tienen que padecer por mi culpa. En especial tú, porque ya estás casado. Lucrecia es una buena mujer y tampoco merece pasar por todo esto. Pero por lo que más quieras, tienes que creerme. Lo que te diré ahora es la triste realidad, comenzó diciéndome. Desde hace ya bastante tiempo que tomé la decisión de abandonarlo, de pedirle que por favor se fuera de la casa y ya no regresara más. Una noche, encontrándose sobrio, tuve la oportunidad de hablar seriamente con él para decirle todo esto. Pensé que se enojaría, que se pondría furioso y me golpearía como siempre. Sin embargo, no fue así. Él fue sincero conmigo y con sus ojos humedecidos me confesó algo que me dejó pasmada. Según él, también desde hace tiempo que quiere dejarme, que ya tiene otra mujer y que, al igual que yo, tiene plena conciencia de que únicamente nos hace daño, pero no puede, hay algo que no le permite hacerlo. Es como una fuerza interior que lo tiene aferrado a mí, y es lo que le impide marcharse. Me pidió perdón por todo el sufrimiento que nos provoca, y me juró una y otra vez que apenas pueda superar ese extraño sentimiento que lo tiene apresado a mí, se irá de nuestras vidas para siempre. Y ya sabes, hijo, yo le creo. Tanto tú como yo sabemos que él me es infiel desde hace mucho tiempo, y más que es evidente que odia estar aquí con nosotros, ya que desea hacer su vida con su amante. Por eso le creo cuando me dice que hay algo que lo une a mí, y tal cual, él no sabe qué es, tampoco lo sé yo. Asimismo, coincido con él con que, sea lo que sea, ese sentimiento es más fuerte que él. Es más, te confesaré algo, y por favor, no lo tomes a mal. Pero yo lo amo mucho, y tampoco quiero alejarme de él, pese a todo el daño que nos provoca. Lo siento mucho, hijo, pero esa es nuestra verdad, concluyó ella. Sentí que el mundo se me venía abajo. Jamás pasó por mi imaginación que tanto ella como mi padre estuvieran viviendo algo así. A pesar de eso, me fue inevitable que no se me viniera una sola palabra a mi mente mientras la escuchaba confesar eso, lo cual sería lo único que podría dar una explicación a todo lo que estaba pasando. Brujería. Mi papá regresó 3 días después, con una cara llena de arrepentimiento hipócrita como siempre. Nos pidió perdón a todos y prometió que ya no volvería a pasar, lo que por supuesto yo no le creí. Es por eso que, y teniendo en cuenta lo que se me había ocurrido, le pedí a Lucrecia que por favor me acompañara a visitar a un curandero que vivía en la ciudad, buscando que él nos diera alguna respuesta. Necesito hablar con tu padre, así me sería mucho más fácil poder comprender lo que está pasando en realidad. Pero por lo que me cuentas, todo indica que es un trabajo de brujería lo que le está afectando. Un trabajo de amarre para ser más específico. Yo creo que tu madre fue quien se lo hizo, pero como te digo, necesitaría hablar con él para saber a ciencia cierta cómo se originó todo.
Con estas palabras, aquel curandero congeló cada gota de mi sangre. Sin duda alguna, él tenía razón. Mi madre era de creer y visitar brujas. Más aún, solía llevar a Malena y a Luis por cualquier problema de salud que tenían cuando eran pequeños. Ahora solo quedaba una cosa por hacer: hablar con ella y lograr que me lo confesara. Pero lamentablemente no lo hizo, pues lo negó todo, así que decidí ya no hablar sobre el tema. El tiempo siguió pasando, coincidiendo con los fenómenos paranormales que comenzaron a ocurrir en torno a ellos y a la casa, pero lejos estaba de imaginar que aquello era el indicio del verdadero infierno que recién se estaba gestando. En aquellos tiempos, mi padre estaba construyendo una habitación más en lo que sería la terraza de la casa. Yo solía ayudarlo en mis tiempos libres, pero por fortuna, en esos momentos estaba ocupado en un trabajo que me consumía casi todo el día. Había una escalera provisoria que usaba para subir, pero ya había comenzado a construir lo que sería la original cuando le pasó aquel espeluznante acontecimiento. Eran pasadas las 9 de la noche cuando llegaba a casa. Desde la entrada vi que estaba parado mirando en dirección a esa habitación en construcción. Como me daba la espalda, no pude ver su rostro, así que pasé de largo con intenciones de ir directo a mi departamento. Pero cuando estaba atravesando por debajo de la terraza, alcancé a escuchar que él hacía un ruido extraño, como si balbuceara y a la vez sollozaba. Pensando que estaría ebrio otra vez y temiendo que volviera a agredir luego a mi madre, me detuve para hablarle y de esa forma comprobar mis sospechas. Al percatarse de mi presencia, él volteó lentamente para mirar hacia abajo, en dirección hacia donde yo estaba, siendo de esa manera que vi el tremendo horror que expresaba su cara. Rápidamente subí por la escalera. Una vez que estuve junto a él, lo único que hizo fue señalar hacia esa habitación, comprendiendo qué es lo que lo espantaba tanto, y cayendo yo también en ese pavor. La lámpara que solía encender para iluminar estaba apagada, pero en medio de esa oscuridad pude ver a esa cosa. Era una silueta oscura, aterradora, espectral, que estando sin realizar movimiento alguno, nos observaba con unos infernales ojos rojos. Por suerte pude reaccionar de inmediato. Le pedí a mi padre que saliéramos de ese lugar. Él me hizo caso y comenzó a bajar después de mí. Pero antes de que yo llegara hasta el suelo, oí un fuerte grito de dolor, a la vez que lo veía caer. Ni bien puse los pies sobre la tierra, y sin comprender todavía lo que había pasado, lo ayudé a levantarlo para llevarlo dentro de la casa. Como mi madre y los demás ya habían escuchado su grito, corrieron a nuestro encuentro. Un par de nuevos gritos retumbaron en la casa, nada más que ahora eran los de mi madre y hermana. Recién en ese momento me di cuenta que mis ropas estaban bañadas de sangre, la cual salía desde unos cortes profundos que tenía mi padre sobre su nuca. Me atacó, ese demonio me atacó, cuando le di la espalda para bajar por la escalera. Fue lo único que dijo mi padre. Lo llevamos al hospital, donde le cosieron las heridas. Nadie de nosotros pudo darle una explicación lógica al médico que lo curó, pero también este quedó espantado al notar que los cortes eran como los de una garra. Esa noche mi padre se despertó en la madrugada, gritando despavorido. Decía que el demonio se le volvió a aparecer en la habitación, el cual le dijo que lo llevaría al mismísimo infierno. A partir de esa vez, mi padre ya no volvió a dormir como debía. Por consiguiente, sus fuerzas se fueron desgastando, y eso trajo consigo algunos problemas de salud que fueron comprometiendo su vida en forma drástica y en muy poco tiempo. Por primera vez, y después de mucho tiempo, comencé a preocuparme seriamente por él, y no solo yo, también mi madre, Lucrecia y mis hermanos, en especial Malena, que no paraba de llorar todas las noches al ver cómo el cuerpo de mi padre se iba deteriorando. La situación me obligó una vez más a cuestionarle a mi madre sobre el trabajo de brujería que sospechábamos que le había hecho, pero continuó negándolo, incluso con lágrimas. Argumentó que lo amaba demasiado como para hacerle eso, aún sin importarle su infidelidad. Pero todo empeoró aún más cuando de igual forma ella comenzó a enfermarse.
contándonos que también veía un ser espectral que se le aparecía cuando en las noches se encontraba sola. Durante mucho tiempo le pedí a mi padre que me permitiera llevarlo al curandero que junto a mi esposa visitamos, pero no había forma de convencerlo, como así también se negaba que lo llevara a la casa, hasta que una tarde decidí hacerlo sin su consentimiento. Había planeado llevarlo a la casa cuando él ya estuviera durmiendo debido a los medicamentos, pero lamentablemente fue demasiado tarde. Esa noche, al regresar del trabajo, encontré a Malena y a Luis llorando desconsoladamente. Nadie comprendía por qué, pero de algún modo, mi padre se había levantado de la cama sin que ninguno se diera cuenta, lo cual era imposible que lo hubiera hecho por sí solo, debido a su debilidad. Lo hallaron precisamente en la habitación de la azotea. Estaba inconsciente y con su rostro cubierto de heridas. Mis hermanos me dijeron que mi madre y esposa estaban con él en el hospital, pero cuando yo llegué al lugar, mi padre ya había abandonado este mundo. Nuestra madre también nos abandonó meses después, víctima de las apariciones de aquel mismo espectro, y con las dolencias que sucumbieron a mi padre, falleció con una mueca de terror. Lo único que quedó en mi mente sobre el tema fueron las incontables veces que ella me decía que no le hizo ningún amarre a mi padre, posición que sostuvo hasta el último día de su vida. Hice todo lo posible por sacar adelante a mi familia. Mi esposa siempre me apoyó, sobre todo con Luis, puesto que Malena, desde que fallecieron nuestros padres, se fue alejando de nosotros poco a poco, marchándose de casa apenas cumplió los 18 años de edad. Sufrí muchísimo a causa de su decisión, pero nada pude hacer para evitar que lo hiciera. Y pasaron varios años para recién volver a tener noticias de ella, pero lastimosamente solo fue por medio de cartas, método similar que usamos para comunicarnos hasta el día de hoy, solo que a través de llamadas, ya que jamás volvimos a verla. Sin embargo, cuando me envió la primera carta para contarme que se encontraba bien, quiso también adjuntar en ella un macabro secreto que guardó por bastante tiempo, y les prometo que me dejó petrificado a causa del miedo. El curandero que Lucrecia y yo visitamos tenía razón. Mi padre tenía encima un trabajo de brujería, pero no coincidió al pensar que era mi madre quien se lo hizo. Totalmente lo contrario. Ella también fue víctima de ese trabajo. Mi amada hermana, quien no quería volver a vernos a causa del sentimiento de culpa, fue la que visitó a una bruja años antes de que comenzara todo, para pedirle que hiciera la brujería de amarre a mis padres. Hoy en día no le guardo rencor, comprendo lo que hizo. Era joven, y al enterarse de que mi padre le era infiel a mi madre, tomó una equivocada decisión. Y más aún la comprendo, pues hasta el día de hoy, las pocas veces que platicamos por llamadas, rompen llanto al sentir el peso por todo lo ocurrido. Tengan mucho cuidado cuando involucren a sus hijos con la brujería. Ellos se convierten automáticamente en víctimas, sea cual sea el motivo por el que los lleven a una bruja o brujo, porque jamás sabemos qué es lo que son capaces de hacer, y tal vez cometan el mismo error que mi hermana, que pidió hacer un funesto trabajo de brujería, aunque para ella era solo un inocente amarre de amor. Mi hermano Juan José se casó a los 24 años de edad. No hace mucho que había conocido a Lorena, quien era de otro pueblo, y sin exagerar, había convivido con nosotros apenas en pocas ocasiones, motivo suficiente para que mis padres se quedaran pasmados cuando José les habló sobre el casamiento, aunque a decir verdad, no se trataba únicamente porque casi no conocía a la muchacha, sino porque también había llegado a nosotros un tétrico rumor en torno a ella y a su madre. Practicaban la brujería. Hasta ese entonces, mi padre siempre se había comportado escéptico con ese tema. Mi madre, en cambio, era muy creyente, ya que siendo niña atravesó por una difícil situación relacionada con ella, cuya historia la dejaré para compartírselas en otro momento. Lo cierto es que cuando se casaron, mi hermano no tuvo mejor idea que llevarse a su reciente esposa a vivir con nosotros a casa.
lo que inevitablemente generó un revuelto de cruces entre mis padres y ella. Pero todo estuvo más que justificado, ya que la muchacha era bastante especial. Ahora bien, antes de que nos traten de prejuiciosos, permíteme por favor hacerles una breve introducción para ponerlos en contexto, y de ese modo entenderán a lo que me refiero. Desde un principio, la muchacha manifestó no ser muy amigable de los quehaceres de la casa. En vez de ser una ayuda para mi madre, tal cual lo era mi otra cuñada, Lorena prefería estar sin hacer nada durante todo el día. En aquellos tiempos, trabajamos en una empresa destinada al comercio de verduras, cuya finca de abastecimiento principal estaba a una poca distancia de nuestro pueblo, y cada bendita noche en la que volvíamos era solo para escuchar las quejas de mi madre. En más de una oportunidad, presencié cuando le reclamaban a mi hermano para que hiciera algo al respecto, pero él prefería callar en vez de actuar, lo que empeoraba aún más la situación. Recuerdo que en una ocasión, junto a mis otros hermanos, les pedimos a mis padres que ya no le dijeran nada, puesto que estaba más que evidente que Juan José prefería apoyar a su esposa en vez de enfrentarla. Eso al final nos resultó a favor, ya que con el tiempo, y sin que nadie le reclamara nada, mi propio hermano se fue cansando de su rebelde y holgazán mujer. Una noche de sábado, estábamos festejando el cumpleaños de Luis Gabriel, quien es mi hermano mayor. Reunidos en el patio, disfrutamos la cena con un asado de por medio, y claro, las bebidas tampoco faltaron. Juan José ya se había bebido sus botellas, cuando en un momento dado, ingresó a la casa para ir a la habitación que compartía con su esposa, para así traerla a la fiesta, ya que ni eso quería hacer ella. No tardamos en escucharlos discutir, tal cual lo venían haciendo desde unas semanas, y tal vez por el alcohol en su cabeza, él tomó valor para hacerle frente de una buena vez. Pero totalmente contrario a lo que pensamos de cómo iba a terminar todo, la terca mujer tomó sus cosas y abandonó la casa. Al día siguiente, él fue a buscarla, pero para su mala suerte no logró reconciliarse, así que regresó solo. A partir de ese día, él comenzó a mostrar la lógica tristeza por la separación, pero en el caso nuestro, nos fue imposible sentir un alivio interior. Pero Juan José, debiste darle más tiempo a la relación. Apenas estuvieron de novios 2 meses y ya se casaron. Era más que obvio que terminarían así. Ahora solo toca esperar. Ya se le pasará el enojo a Lorena y podrán hablar más tranquilos. Mientras tanto, no te descuides, por favor. Recuerda que gracias a Dios tenemos trabajo y es fundamental para todos, en especial para ti, pues tienes que comenzar a administrar mejor tus ingresos. Piensa en eso. Cuando ustedes se reconcilien, volverán a vivir juntos y de seguro llegará el día en el que comiencen a tener sus primeros hijos y no les debe faltar nada, le dijo una noche Matías, el tercero de mis hermanos. Juan José simplemente escuchaba. Por momentos lo veíamos bajar la cabeza y pensamos que lo hacía para evitar mostrar su dolor. Es más, creímos que estaba por llorar o algo así. Hasta que pronto nos percatamos que nada de esto se trataba. Sus manos estaban temblando, dándonos a entender que, inexplicablemente, él estaba sintiendo miedo. «Hey, tranquilo, ¿por qué te pones así? ¿Estás bien? ¿De qué tienes miedo?», le pregunté. Yo soy el menor de todos, tenía unos 20 años de edad en ese entonces. No obstante, la actitud que él tomó para conmigo cuando le dije eso, nos descolocó a Matías y a mí, quienes éramos los únicos que estábamos con él en ese instante. «Tú cállate, tú no sabes de esto. Eres un niño malcriado y por consiguiente, eres el menos indicado para darme consejos. Ya no te metas más en mis asuntos, o mejor, ya nadie más se mete en mis cosas. Yo haré lo que sea mejor para Lorena y para mí. Ustedes dedíquense a sus asuntos». Luego de decir eso, se levantó y se fue a su habitación. Su cara irradiaba odio, pero estaba pálido y hasta su voz estaba temblando. Lo conocíamos muy bien. Teníamos razón al pensar que estaba asustado. Y el verdadero motivo comenzamos a conocerlo noches después, coincidiendo con la jornada en la que Juan José se fue de casa. Mi padre salió a buscarlo,
confirmando nuestras sospechas cuando regresó en la tarde y nos contó que lo encontró en la casa de Lorena. En ese momento no nos dijo nada, pero luego supimos que fue muy mal recibido en ese lugar, tanto por ella como por su madre. El tema es que mis hermanos y yo quedamos muy molestos a raíz de ello. Mi madre, en cambio, se acostó a dormir llorando. Gracias a eso, comprendimos que el dilema éramos nosotros, es decir, que Lorena se fue de la casa, poniendo como excusa que nosotros no la valorábamos, y al parecer, Juan José estaba de acuerdo con eso también, ya que él ni siquiera intentó frenarla, cuando al último terminaron echando a mi padre de esa casa. Esa noche nos despertamos con ruidos en la casa, más precisamente cuando alguien abrió la puerta de la entrada y luego la cerró como si ingresara. Yo me levanté para ir a revisar, pensando que se trataba de mi hermano, y lo que menos necesitamos en esos momentos era que surgiera una nueva discusión con mi padre. Lo curioso fue que al final nos reunimos todos en la sala, pero no había señales de Juan José, como así tampoco nadie más que nosotros estaba ahí. Empezamos a preocuparnos, pensamos que podría haber sido un ladrón, pero mientras buscábamos por toda la casa, comenzamos a escuchar aquel inusual sonido. Eran llantos, pero los de un bebé. Provenían desde afuera, donde solo había oscuridad y monte. Me acuerdo a la perfección que en ese exacto instante en el que empezó el llanto del infante, los perros de la casa comenzaron a llorar también, pero de miedo. Siempre vivimos en el campo, lo que no nos quedó dudas de que eso significaba una sola cosa. Algo paranormal había afuera, y ese bebé en llantos era la carnada. Entre mis padres y hermanos cruzamos miradas, mismas a las que prosiguieron inmediata reacción. Mi padre fue a buscar una de sus armas y nos pidió que saliéramos junto a él, a cerciorarnos de que nuestra teoría era la correcta. Mamá se quedó con mi cuñada y mi sobrino, quien para ese entonces apenas era un bebé de 5 meses. Una vez que estuvimos afuera, fue fácil reconocer desde dónde provenía el llanto. Teníamos unas plantas de higuera que estaban unidas a la cerca que rodeaba el terreno. Sigilosos y temerosos, fuimos hacia ese lugar, rogando que nada malo saliera de ahí, pero lo que vimos nos dejó perplejos. Sí, había un bebé en ese lugar. Entre las raíces de la higuera estaba envuelto en un paño blanco y pudimos ver cómo movía sus manitas en tanto proseguía lanzando el llanto. Matías fue el que tomó valor y se acercó más, ya que nosotros todavía no salíamos del asombro. Vimos cuando se inclinó, lo levantó en sus brazos y luego de mirarlo por unos segundos, nos dijo con una ligera emoción en su rostro: es un bebé, es un bebé. Alguien desgraciado lo dejó abandonado aquí. Sin embargo, ni bien acabó de decirnos eso, el llanto cesó, lo cual hizo que mi hermano regresara sus ojos hacia el pequeño, siendo en ese preciso momento en que su cara, que antes manifestó emoción, ahora expresaba un terror indescriptible. Nadie sabía lo que acababa de ver, pero nos pudimos dar una idea. Eso debió ser sumamente aterrador, ya que Matías dejó caer al bebé de sus brazos a causa del pánico. Lejos de habernos preocupado, nos unimos al miedo de él cuando, apenas cayó al suelo, el niño comenzó a reírse eufórico, pero con la voz ronca y siniestra, como si ahora se tratara de un adulto. Matías comenzó a correr en dirección a la casa, lo que por supuesto todos imitamos, pero estar resguardados dentro no sirvió de mucho, ya que ahí recién comenzó nuestra pesadilla. Las carcajadas de la criatura resonaron una vez más, pero 1000 veces más potente. Acto seguido, escuchamos un estruendo golpeando una de las ventanas que teníamos en la sala. Al voltear, vimos a esa cosa parada encima de esta, apoyando su diminuta pero monstruosa apariencia sobre el vidrio. «Es un duende, es un duende», gritamos casi al unísono. Su cabeza carecía de cabello alguno, tampoco tenía nada en su rostro, ni cejas ni pestañas, solo tenía arrugas, tal cual fuera un anciano. Mi padre le ordenó a mi cuñada y a mamá que corrieran hacia la habitación, y mientras él le apuntaba al duende, pero sin hacer nada, mis hermanos y yo le gritamos que le disparara,
pero él no reaccionaba, y por primera vez en mi vida veía miedo reflejado en el rostro de mi padre. Ver a esa cosa es algo que todavía no puedo sacar de mi mente. Ya no tenía el manto que lo cubría cuando lo encontramos afuera, es decir, que podíamos verlo por completo, y parecía haber crecido de tamaño, ya que abarcaba toda la altura de la ventana. En un momento dado, apoyó las palmas de sus deformes y enormes manos sobre el vidrio y comenzó a deslizarlas, provocando un chillido que nos hundían en un pánico mucho mayor, a la vez que continuaba riéndose enloquecido. Posteriormente abrió su boca y de ella sacó una negra y repugnante lengua, de características similares a las de un animal, un reptil, y sin dejar de mostrar esa maldita sonrisa, empezó a lamer el vidrio de arriba a abajo. Tal vez eso fue lo que hizo volver en sí a mi padre, ya que un ensordecedor estruendo hizo eco dentro de la casa, a la vez que vimos los vidrios de esa ventana estallar en pedazos y a esa criatura desaparecer. Pero recién entonces comprendimos el verdadero motivo por el que mi padre no quiso disparar antes, pues al estar ahora la ventana rota, ese duende volvió a mostrar su presencia dando un salto, para ahora quedar parado sobre el marco de la ventana descubierta. Aún así no pudo ingresar. Luego mi madre nos explicaría el por qué no pudo hacerlo, debido a que ella acostumbraba a rociar agua bendita dentro de la casa de vez en cuando. Observándonos con sus ojos llenos de maldad, ese ser monstruoso permaneció inmóvil en esa posición por unos segundos más, antes de irse por completo. Aunque al parecer, la frustración de no haber podido conseguir su cometido lo irritó aún más, pues no se marchó sin hacernos saber que volveríamos a verlo, con unas palabras pronunciadas con su sordida voz: casa mía, casa mía, casa mía. Una vez que quedamos solos de nuevo, tomamos unas maderas que teníamos en la cocina y aseguramos la ventana. Aún no sabíamos si se atrevería a volver esa noche o no, pero al menos queríamos taparle el paso. Esa noche nos desvelamos, abrumados y entumecidos, sentados en la cocina escuchando a mi madre sobre el agua bendita y los efectos de protección que con ella podemos conseguir. Asimismo, agregó algo que nos asustó mucho más, ya que ninguno pensaba cuál sería la razón por lo que esa criatura nos visitó. Mi abuelo me decía que, generalmente, los duendes no suelen ser agresivos sin tener motivos. Desde la habitación pude escuchar la voz del duende mencionando la casa, pero esta no es su casa. Jamás antes tuvimos señales de su presencia, lo que solo tiene una explicación. Eso es lo que él quiere ahora, pero ¿por qué se lo pidieron? Él fue enviado aquí, y teniendo en cuenta de que no pudo entrar porque la casa está bendita, hay un trabajo de brujería detrás de todo esto. No tengo palabras para describirles lo que fue para nosotros escuchar a mi madre decirnos eso. Una mezcla de odio y pavor se adueñó de todos, e incluso hasta el mismo ambiente de la casa pareció ser afectado, pues una pesadez indescriptible nos empezó a debilitar. No hizo falta que dijeran nada más, todos pensamos en la misma persona, la madre, o quizás la misma Lorena. Nos estaban haciendo el trabajo brujeril. Al día siguiente, Matías y Luis Gabriel fueron a buscar a Juan José para contarle lo que estaba pasando. Mi padre tuvo que faltar al trabajo para ir al pueblo a buscar a algún curandero y así traerlo a casa para que hiciera una limpia. A mí me tocó quedarme en casa cuidando a mi madre y a mi cuñada. Esa mañana me sentí el hombre más inútil del mundo, porque ese duende no solo me demostró que no le importó que yo estuviera presente, sino que hizo algo que todavía me siento culpable por no haberlo podido evitar. Ni siquiera me di cuenta cuando mi madre salió de la cocina, que era el lugar donde ella estaba en esos momentos, mientras nosotros estábamos en el comedor. Fue mi cuñada quien se percató de ello, y de inmediato me lo hizo notar, ya que un silencio rotundo reinó en el ambiente. Mi madre había salido para tomar la leña que había al otro lado de la cocina, es decir,
del lado de afuera, pero no esperaba encontrarse con ese maldito ser. Cuando me levanté para ir a buscarla, y al abrir la puerta de la cocina, quedé petrificado. Mi madre me miraba con su rostro aterrado, enmudecido de estupor. Extendía sus manos hacia mí como pidiéndome ayuda mientras era arrastrada. Era ese duende infernal quien, tomándola de los cabellos, la llevaba hacia el monte. Escuché a mi cuñada gritar, ya que había salido detrás de mí segundos después, y para serle sincero, fue ella quien salvó a mi madre, pues gracias a lo que habíamos aprendido la noche anterior, ella no se separaba del frasco de agua bendita que teníamos. Fue impactante ver eso, porque a pesar de que ella estaba 1000 veces más asustada que yo, tuvo la lucidez suficiente como para reaccionar, abrir la botella y arrojarla hacia el duende. El frasco cayó al lado de mi madre, pero la criatura se esfumó antes de que tocara el piso, liberando así a mi madre. Y en tanto corríamos a levantarla para ingresarla otra vez a la casa, lo escuchamos burlarse a carcajadas de nosotros. Encerrados en una de las habitaciones, mi madre siguió sin poder hablar hasta que llegó mi padre. Por suerte, trajo una persona que la pudo ayudar y la curó del susto. Mi cuñada no paró de llorar hasta que volvieron mis hermanos, quienes por cierto tampoco pudieron convencer a Juan José. El brujo empezó con su trabajo y se marchó. Regresó al otro día e hizo lo mismo. Estuvo haciendo limpias hasta que el duende dejó de acosarnos, coincidiendo con el regreso a casa de Juan José. Resulta que él también había sido embrujado, cuyo trabajo, de igual manera, fue destruido, permitiéndole así recuperar su plena conciencia. Aparentemente Lorena y su madre tenían las intenciones de quedarse con nuestra casa desde un principio, llegando incluso a usar el matrimonio para conseguirlo. Por supuesto, considerando con antelación la brujería. Hasta el día de hoy, mi hermano sigue soltero, tal vez debido al trauma producido por lo que le tocó vivir, o quizás sean secuelas del trabajo brujeril recibido. Supimos que Lorena ya está casada de nuevo y tiene hijos, y tal cual una desgraciada condena, vive en la casa de quienes fueron sus suegros, ya que estos fallecieron de enfermedades que ningún médico pudo curar. Y claro, la desalmada madre también ocupa su inmerecido lugar ahí. Esto que les voy a compartir nos pasó por allá del año 2009. Lo recuerdo bastante bien, ya que en ese año, por parte de mi empresa, me mandaron a trabajar a los Reyes La Paz en el Estado de México, aunque también lo tengo grabado por un evento muy especial. Honestamente, si la memoria no me falla, era un día sábado, día en que mi único hijo cumplía 4 años. Tristemente, a causa del exceso de trabajo, olvidé por completo comprar previamente algún regalo. Ese día, por casualidad, al ir por la calle, pasé por una tienda de regalos en donde vendían casi todo. Al mirar hacia ese lugar, hubo algo que me llamó mucho la atención. Así que, impulsado por ese deseo, me acerqué para revisar con mayor detalle. Resulta que entre ese montón de cosas, las cuales eran usadas, estaba un muñeco muy particular, uno que por cierto se parecía a un niño. Este juguete se encontraba casi nuevo, por lo que de inmediato pensé que sería una buena oferta comprarlo. Sin pensarlo 2 veces lo compré, y más aún, porque se me vino a la mente que a mi hijo le gustaría, debido a que en esos días él veía una caricatura donde salía un muñeco similar. Mentira si les digo el nombre, porque no me acuerdo. Así que me apresuré a pagar y partir a casa, pues no faltaba mucho para que partieran el pastel. Finalmente llegué y le entregué a mi hijo su regalo. Él, como todo niño, se puso feliz. Ese día, después de su cumpleaños, mi pequeño jugó día y noche con ese juguete. Incluso se acostaba a dormir con él. Hasta este punto, todo era tranquilidad, ninguna novedad, aunque pronto todo cambió. Un par de noches más tarde, estábamos cenando en casa. El niño veía la televisión, y fue ahí que lo raro comenzó a suceder. De un momento a otro, los focos empezaron a parpadear,
como si la luz quisiera irse. Tanta fue la insistencia que al final todo quedó en completa oscuridad. En ese instante me levanté para buscar alguna vela, siendo que al mismo tiempo algo llamó mi atención de reojo. Alcancé a mirar que en la ventana de la cocina, pero por el lado de afuera, se hallaba un niño parecido a mi hijo, solo que este tenía una cara extraña y unos ojos macabros. Eran brillantes y de color rojo. En ese momento un fuerte viento se hizo notar, mismo que me sacó de ese trance. Era un viento que anunciaba lluvia, así que salí al patio junto con mi esposa para meter la ropa que había en el tendedero. Posteriormente, regresamos a la casa lo más rápido que pudimos, ya que comenzaba a llover y los rayos que caían eran impresionantes. Una vez que metimos la ropa, busqué a mi hijo, a quien pude notar que jugaba tranquilo con aquel muñeco que le di. Luego de ese intervalo terminamos nuestra cena. Me metí a bañar, mientras que mi esposa se quedó cambiando al niño. Cuando terminé de bañarme salí y me acosté. Platicamos unos minutos para luego quedarnos dormidos. Las horas pasaron con aparente tranquilidad, hasta que mi alarma sonó a las 5 de la mañana, hora en que me levanté para ir a trabajar. Afuera seguía lloviendo y aún estaba fresco. Para este momento ya la luz había vuelto. Mi mujer se despertó en esos instantes y me dijo que si se levantaba a hacerme desayunar, pero no quise, prefería hacerlo yo y que ella descansara un poco más, ya que en ese entonces tenía apenas 4 meses de embarazo. Me fui a la cocina y cuando prendí el foco, les juro que vi en la ventana un reflejo que me hizo sobresaltar, como si alguien estuviera parado detrás de mí. Por supuesto, esto me hizo voltear asustado, pensando que sería algún animal o algo así. A pesar de ello, no vi nada ni a nadie. No sé cómo decirles esto, pero les aseguro por Dios que en esa fracción de segundo me pareció ver al muñeco de mi hijo en una posición inusual. Estaba de pie y se movía como si estuviera caminando. Intenté calmar mi mente y asimilar que fue producto de mi sueño, así que mejor continué calentando café para después hacer unas tortas. Al fin terminé de prepararme, salí de mi hogar y me eché a correr al auto para no sentir tanto el frío sobre mi cuerpo. Al subirme, de inmediato lo encendí. El auto estaba de frente viendo hacia las ventanas de la casa. Prendí las luces y fue ahí que observé otra situación fuera de lo normal. Al dar la luz del auto sobre una de las ventanas, pude ver con claridad como si alguien se hubiera ocultado desde el interior de la casa, como si no deseara que la luz diera sobre su cara. Alcancé a observar que aquella persona tenía la altura de mi hijo. Esto me dejó algo intranquilo, pensativo, y analizando la posibilidad si pudo ser él, aunque de inmediato lo dudé un poco, ya que a esa hora él no está acostumbrado a levantarse, y con mayor razón porque ese día no asistía a clases. Con la incertidumbre y sobre todo con el temor que alguien pudiera estar en mi hogar, tuve que bajar del auto e ir a constatar que efectivamente no había nadie. Entré a la casa y rápidamente revisé la sala, mas no encontré nada. Luego de revisar fui al cuarto de mi niño, y cuál fue mi sorpresa, que aún dormía, con una tranquilidad sin igual. Por lo tanto, al no encontrar algo fuera del lugar, me fui al trabajo. Durante el camino, iba pensando en la situación, misma que olvidé al prepararme para realizar mis labores en la fábrica, sin imaginar que esa mañana mi vida tendría un cambio significativo. Ese día se me vino el mundo encima. Al estar en mi puesto de trabajo, me mandaron llamar del área de recursos humanos. Está de más decirles para qué motivo. Así es, ya se encontraba mi renuncia sobre el escritorio, algo que en verdad no esperaba. Furioso y al mismo tiempo triste salí de ahí, tomé el auto y cuando iba en dirección a casa tuve otro percance. Para mi mala suerte, choqué con otro vehículo. Así que para salir de esa problemática, tuve que pagar con parte de los ahorros. No obstante, la situación no terminó aquí, ya que por alguna extraña razón perdí mi cartera y unos documentos de importancia. Ese día regresé a casa con la moral baja,
presionado y más aún por el embarazo de mi esposa, que a causa de mi despido nos quedamos sin seguro social. A pesar de este día tan terrible, el destino aún guardaba sorpresas para mí, como si estuviera ensañado conmigo. Al ir llegando a casa, a eso de las 8 de la noche, pude ver a la distancia que mi mujer se hallaba en la calle llorando mientras abrazaba a mi hijo. Asimismo, pude ver que habían 2 vecinas a su lado. Cuando finalmente llegué a mi domicilio, de inmediato bajé del auto tan rápido como pude y así ver qué le sucedía. Mi esposa, al verme, corrió hacia mí y me abrazó. Casi al instante me dijo que nos fuéramos de ese lugar, a otra casa a rentar o a cualquier otra parte, menos esa casa. Hasta ese momento no sabía de qué diablos hablaba, no entendí sus palabras. Fue entonces que una comadre que hoy en día ya no está con nosotros, nos dijo que la mejor idea era ir a su casa y así tranquilizarnos un poco, además que en su hogar podríamos platicar de lo acontecido. Como pueden ver, en un solo día viví muchas cosas y ninguna de ellas agradable. Honestamente, no tenía idea de lo que estaba sucediendo. La comadre muy amable nos hizo un café y comenzamos a charlar, pero la plática se detuvo, ya que nos dimos cuenta que mi hijo estaba junto a nosotros, escuchando la conversación. Así que mi esposa tomó al niño y lo metió al cuarto de la comadre para que lo cuidara por unos minutos una muchacha que trabajaba en la misma casa, haciendo labores de limpieza. Mi esposa, a su regreso, nos contó algo increíble. Ya en más confianza, argumentó lo siguiente. A eso de las 7 de la noche, me encontraba guardando unos trastes en la alacena, mientras que el niño jugaba en el patio con los charcos de agua. A los pocos minutos fui a buscarlo para cerciorarme que no hiciera ninguna travesura. ¿Cuál fue mi enorme sorpresa que al observar me di cuenta que se hallaba jugando con otro pequeño? Lo perturbador es que aprecié con claridad cuando ambos brincaron sobre una cabra negra y enorme. Al escuchar sus palabras, pensé que solo se trataba de una broma de mal gusto, pero he de recalcar que mi esposa no es de decir mentiras al tratarse de eventos de esa índole. Al poner mayor atención en ese animal, me di cuenta que era más grande que los 2 niños. Además, tenía una enorme barba y cuernos más largos de lo habitual. Al ser testigo de este fenómeno, me asusté muchísimo, por lo que sin dudar le hablé al niño para que fuera a mi lado, aunque al gritar hizo que el chivo y el otro niño se fueran a esconder a una parte oscura, a lo más profundo del terreno, no sin antes darle un golpe a mi pequeño. Cuando mi hijo llegó junto a mí, él argumentó algo raro, que su muñeco le dio un golpe y que le dijo malas palabras. El niño, al no soportar dichas acciones, se fue conmigo, siendo ese el momento en el que yo lancé el grito. Ambos regresamos a la casa lo más rápido que pudimos. Esa enorme cabra empezó a golpear la puerta y a enseñar su repugnante lengua por la ventana, la cual no era normal, más bien la tenía como una víbora o algo similar. Al presenciar que esto estaba fuera de la comprensión humana, me fui directo al cuarto. Ya en la habitación, la casa se llenó de innumerables ruidos. Juro que escuchaba cómo se caían las cucharas, los vasos de la alacena, incluso de cómo la cabra hacía un rugido aterrador desde el patio, para luego escuchar el sonido en el interior, ya que las pisadas de la cabra sonaban al tocar el piso de azulejo. Aquella cabra llegó hasta el cuarto, en donde comenzó a jalar la manija para intentar abrir, por lo que mi instinto de madre fue proteger a mi hijo. Tomé la cortina para cubrirlo y así evitar que lo vieran. Para mí era más que evidente que iban por él. Minutos después, el animal y el extraño niño desaparecieron, puesto que los ruidos dejaron de escucharse. Para colmo, ningún vecino escuchó nada. Por esa razón, nadie acudió en nuestro apoyo. Al pasar varios minutos, me acerqué a la puerta para abrir con cautela y verificar que mi sospecha fuera cierta. Al constatar que no había peligro, tomé al niño y salí corriendo a la calle para permanecer ahí hasta que tú llegaras. Esas fueron las palabras de mi esposa,
algo increíble de imaginar, pero algo dentro de mí me llenó de coraje y sobre todo de valor, por lo que le dije que iría a la casa, quería saber qué pasaba realmente. Salí de la casa de mi comadre y avancé con miedo a mi hogar. Cuando llegué, abrí la puerta y lo primero que percibí fue un aroma desagradable. Apestaba a drenaje y como a animal muerto. Prendí el foco de la sala y lo que observé me dejó impactado. En el piso se encontraban las pisadas de lodo de un niño pequeño, así como las de un animal caminando en dos patas. Seguí revisando el lugar. Me percaté que los trastes de la cocina permanecían en el piso. Luego busqué en las habitaciones y no encontré nada anormal, pero al llegar a la bodega me llevé una desagradable sorpresa. Quizá no me lo crean, aunque les juro que es verdad. Al abrir la puerta, enfrente estaban unas cajas y ropa sucia. Encima de esto, se hallaba la maldita cabra sentada, cargando en sus brazos al muñeco que le regalé a mi hijo. Al igual que ustedes, me quedé estupefacto, sin saber qué hacer. ¿Cómo era posible que ese animal llegara hasta ahí? Y sobre todo, ¿qué relación tenía con mi hijo? Como pude cerrar rápido y salí corriendo. Ya no había más que buscar e investigar. Estaba claro que nos enfrentábamos a un encuentro con las artes oscuras y cosas desconocidas. Esa noche mejor nos fuimos a un hotel de Ciudad Nezahualcóyotl. Al otro día no fui a trabajar y le pedí a un compañero que me ayudara a sacar las cosas de la casa, con la idea de jamás volver a ese lugar. Tiempo después le preguntamos a mi niño qué fue lo que vio o experimentó en relación a ese evento paranormal, y lo que nos dijo nos dejó con un mayor susto. Yo no vi a una cabra, sino a una señora que buscaba a su hijo desesperada, quien era pequeño y se perdió una tarde que salió a jugar. Cuando le pregunté en dónde estaba, ella me respondió que ahora su hijo vivía en el interior del juguete. Sin duda, hablaba del muñeco, el mismo que compré en las cosas usadas y que incluso me dejó una maldición, motivo que paso a compartirles. Cuando fuimos por las cosas a esa casa, no solo me acompañó un amigo, sino que también un chamán y unos curanderos, quienes al entrar a esa casa sintieron la pesadez del ambiente. Me preguntaron en dónde estaba el objeto. La verdad, nunca supimos dónde quedó y tampoco intentamos buscarlo para tirarlo. Todo esto que les comparto pasó en la calle 9 de los Reyes La Paz, en el Estado de México. Tiempo después me enteré que muchos años atrás existió una bruja llamada Petra cerca de esos parajes, quien le pidió al diablo la oportunidad de tener un hijo. Lamentablemente, este pequeño nació enfermo. El niño vivió 4 años y antes de que falleciera, su madre, la bruja, lo encerró en un muñeco para poder revivirlo algún día y cambiarlo por el cuerpo de otro niño, siendo ese tal vez el motivo por lo que lo encontré en ese lugar de cosas usadas, para que llegara a una familia y así poder hacer su cometido. Ya para terminar, he de mencionar que mi vida desde ese día no fue la misma. Un mes después de habernos salido de esa casa, mi esposa abortó a nuestro bebé, y luego de este evento doloroso nos separamos. Al día de hoy, y después de años, vivo con la maldición que me dejó aquel muñeco de la bruja Petra, misma que no he podido quitar de mi vida. Recuerdo que era un poco tediosa la señora. Mientras todos los niños del barrio se encontraban jugando despreocupados por las calles, mi hermano y yo los mirábamos desde la ventana. Y es que ella era tan exageradamente prudente, si es que empleó bien esa palabra, que no nos dejaba salir porque decía que podría pasar un camión y atropellarnos. Mi mamá simplemente se limitaba a guardar silencio, en tanto nosotros hacíamos berrinches para poder salir. Ella bajaba la mirada y sonreía, pues se puede decir que casi siempre estaba de acuerdo con ella. Mi padre directamente no estaba en casa, hoy en día ya está jubilado, pero en esos tiempos trabajaba como taxista, así que se podrán dar una idea de la exhaustiva rutina diaria que llevaba. Muchas veces en mi inocencia
Llegué a pensar que ella no nos quería, nos regañaba por todo. En las meriendas no nos podíamos levantar de la mesa sin tomar las tazas para lavarlas. Asimismo, era un calvario cuando entraba a nuestro cuarto y veía algo desordenado. Y ni hablar cuando nos pedía que le enseñáramos nuestros cuadernos de la escuela. No nos dejaba ni siquiera parpadear, si es que no hacíamos todas las tareas encargadas por las maestras. Y para colmo de males, iba a casa 3 o 4 veces por semana y a veces más. Estaba todo el santo día ahí, haciendo que nuestras vidas parecieran las de unos privados de libertad. Aún así, y más allá de la imagen que nosotros teníamos de ella, era la mujer más cariñosa del mundo. La persona de la que les estoy hablando era mi tía Sonia, hermana mayor de mi madre. Quedó viuda a corta edad y como jamás se volvió a casar y tampoco tuvo hijos, vivía sola en una casa distante, a unas 5 cuadras de la nuestra. Y como les digo, pasaba con nosotros casi todo el tiempo. Pese a que nos hacía llorar y renegar al prohibirnos hacer todo lo que queríamos, nosotros la amábamos. Y hoy que soy mayor la entiendo a la perfección. Era su condición de no haber tenido hijos, lo que quizás la convertía en ese ser tan sobreprotector. Mujer llena de virtudes y apreciada por todos, en especial por un detalle muy sobresaliente en ella, y es que mi tía Sonia era católica practicante. Así es, la típica tía soltera que vivía para servir a la iglesia. Con solo decirles que la habitación en donde dormía con mi hermano estaba convertido en un santuario, gracias a todos los elementos religiosos que ella nos daba. Precisamente en ella se basa mi historia. Ella es el pilar fundamental para que todo haya sucedido. Jamás fue su intención, jamás tuvo maldad, pero con lo que ella hizo al final, para remediarlo todo, sin lugar a dudas se ganó el cielo. No todo lo que parece bueno lo es, no todo lo que representa bondad lo es, no todo el que tenga buenas intenciones contigo las tiene, y este relato es la prueba más grande de ello. Tía, falta mucho para llegar, ya me duelen los pies, le dijo aquella tarde Damián, mi hermano. Él contaba con 7 años de edad en ese entonces y yo con 11. Esa tarde mi tía nos había llevado a la iglesia, como cada vez que podía hacerlo. Nada más que en esta ocasión, al terminar la misa, nos pidió que la acompañáramos a visitar a una amiga y luego recién iríamos a casa. Nos dijo que la señora vivía a unas pocas cuadras del lugar, pero ya ven, mi hermano ya no daba más y yo tampoco, pero no dije nada, porque no quería ganarme algún regaño por parte de ella. Creo que habríamos caminado más o menos unas 30 cuadras para recién llegar a aquella casa. En tanto mi tía llamaba a la puerta, yo sonreía al notar que sobre la frente de Damián caían gotas de sudor, así como también de mí. Nos atendió una señora mayor, más grande que mi tía, una abuela que aparentemente vivía sola, pues ni bien ingresamos a la casa, fuimos envueltos por un silencio rotundo y bastante tétrico, diría yo. Nos sentamos en unos amplios sillones que había en la sala, y mientras mi tía y la señora conversaban, mi hermano y yo tratábamos de soportar el tiempo buscando entretenernos con algo, aunque sea con la mirada, ya que era más que obvio que mi tía no nos dejaría salir afuera. La casa era grande, y por todos los muebles y adornos que tenía, podía darme la idea de lo antiguo que era. Entre todas las cosas que recorrí con mi mirada, hubo una en particular con la que me entretuve, y es que era imposible de que aquello pasara desapercibido. Era un altar inmenso, majestuoso, ornamentado con varias velas, y cuyas flamantes llamas alumbraban a las decenas de imágenes de santos que tenía. Ya había visto uno de esa clase, pero jamás tan grande. El que mi tía tenía en su casa no era ni la mitad de ese. Como no podía salir de mi asombro, giré la cabeza para mirar a Damián, que estaba sentado al lado mío, siendo de esa manera en la que me di cuenta que él también había quedado impresionado por lo mismo, pues sus ojitos estaban inmóviles, dirigidos a ese altar, con una ligera expresión de temor en su rostro, ya que en esos tiempos a él le causaba un poco de miedo las imágenes religiosas. A Dios gracias, la visita no tardó mucho tiempo,
Creo que habrían pasado unos 10 minutos desde que habíamos llegado, cuando de pronto mi tía se puso de pie, dándonos a entender que ya era hora de irnos. Se despidió cordialmente de la abuela, quien la saludó con un beso en la mejilla. Y claro, también nosotros ligamos el afectuoso gesto. Luego de dejarme la mejilla húmeda por el beso, vi cuando se dio la media vuelta y caminó hacia ese piadoso altar. Tomó una de las imágenes y regresó donde estábamos, para así entregársela a mi tía. Ella no pareció sorprenderse mucho, por lo que me dio a entender que para eso habíamos ido a visitar a la mujer. Contenta presionó con sus manos la imagen recién regalada, y junto a mi hermano partimos rumbo a casa. Llevo grabado en mi memoria las palabras que aquella abuela le dijo cuando nosotros nos fuimos, con una dulce sonrisa y una ternura resplandeciente en su cara, sin que mi tía se diera cuenta. Profetizaba el infierno inexplicable que se avecinaba. Sonia, no te olvides por favor de rezar. Reza mucho, porque lo necesitarás. Los días posteriores transcurrieron igual que siempre, a excepción de una cosa, lo que por cierto nos mantuvo en vela en esas 2 noches en las que aconteció. Se escuchaban ruidos en el interior de la casa. Mi padre se levantaba a mirar, pero no encontraba nada que pudiera ocasionarlo. Sin embargo, estos continuaban escuchándose. Y he aquí lo raro, pues cada vez que mi padre iba a revisar, los ruidos cesaban, para luego retomar cuando él ya se volvía a acostar. Mi madre decía que de seguro eran ratas, ya que esa clase de animales actuaban con esa astucia de intentar ocultarse. Por consiguiente, mi padre compró trampas para atraparlas, pero nunca cayó ningún animal. Esto sucedió durante 2 noches distanciadas entre sí. Al día siguiente de la segunda vez, vino a mi casa mi tía Sonia, y cuando le contaron lo que había ocurrido, sus dichos nos dejaron atónitos a mi madre y a mí, a la vez que un gélido aire me invadió interiormente. De seguro son demonios, entes provenientes del infierno, que vienen a nuestro mundo para tratar de empujarnos a la perdición. No hay que tener miedo, no hay que acobardarse, totalmente lo contrario. Hay que enfrentarlos con ayuno y mucha oración. No deben flaquear en la fe, tienen que ser fuertes, se los digo yo, que también estoy pasando por algo de esa índole en mi casa. Oren, oren mucho, y verán que los demonios se van a marchar. En una casa encomendada a Dios, jamás triunfará el mal. Tal cual ya les mencioné, mi tía era muy religiosa, pero jamás la habíamos escuchado decir algo así, ni de la forma en la que esa vez nos los dijo. Su cara estaba pálida, como si estuviera enferma. Hablaba como si estuviera exaltada, e incluso expresaba miedo en su mirada. Irónicamente, recién en ese instante, es cuando le prestamos mucha más atención al deplorable aspecto que tenía. Lo que antes nos había parecido algo casual. Tenía ojeras, como si llevara tiempo sin dormir, o lo hacía muy poco. El ligero temblor de sus manos dejaban a la vista su nerviosismo. Ella siempre fue una mujer de estar bien presentable en todos los aspectos, pero en esa oportunidad estaba poco peinada y desarreglada, como si hubiera salido con mucha prisa de su casa y no tuvo tiempo para hacerlo. Asimismo, nos pareció que estaba bajando de peso de un modo alarmante, algo que, a pesar de que yo tenía apenas 11 años de edad, podía darme cuenta que no era normal. Eso debido a que recién habían pasado unos cuantos días desde que la habíamos visto por última vez y estaba muy bien. Mi madre tuvo la misma impresión que yo, así que luego de dejar pasar unos segundos desde que nos dijo aquello, casi titubeando le preguntó a qué se refería, de que ella estaba viviendo en su casa cosas extrañas. Y ahí vino lo que me imaginaba. Solo bastó una mirada de mi tía dirigida hacia mí para que mi madre me pidiera que me fuera al patio trasero de la casa para jugar con Damián, quien ya se encontraba en ese lugar. Esa mañana no pude escuchar nada de esa conversación, pero sí lo supe muchos años después, cuando en una oportunidad lo recordé y se lo pregunté a mi madre. Ella me contó lo que mi tía le dijo, y es lo que yo les compartiré a continuación. Ya estaba a punto de acostarme a dormir, cuando de pronto, mi querida mascota, mi gato,
Fue a mi habitación y se puso a maullar, pero estaba distinto, parecía nervioso o asustado. Jamás lo había visto así. Como no estaba segura de lo que pasaba, pensé que simplemente tenía hambre y pedía alimentos, así que me dispuse a salir del cuarto para darle su comida. Cuando vio que yo estaba por salir, él corrió hacia la cocina, que es el lugar donde tiene su plato, y desde ahí lo escuchaba gruñir. Cuando llegué me sorprendió verlo en otro lugar, es decir, que no estaba junto al plato como imaginaba, sino que estaba frente a la puerta que da al patio exterior. Tenía los pelos de su espalda erizados, amenazante maullaba y gruñía, mirando hacia la ventana de vidrio que tiene esa puerta. Por instinto miré ahí, pero no vi nada, así que busqué el alimento, y luego de servirle la comida, comencé a llamarlo pero él no me hacía caso. Seguía observando la ventana de manera insistente. Fue por eso que volví a mirar hacia ahí, y esta vez lo pude ver. Era un hombre parado al otro lado. Por la altura en la que estaba el vidrio, solo me permitía ver desde la mitad de su pecho hasta arriba. Al divisar mejor su rostro, logré comprender que no era ningún hombre, era un demonio. No te puedo dar otros datos de su figura más que de su cara, porque te juro que una vez que la vi, quedé estupefacta. Su piel era negra, rugosa, deforme, como el aspecto que tiene una persona quemada. Lo más aterrador fue notar que tenía la cabeza cubierta con una especie de capucha, como si el demonio estuviera disfrazado de un monje. No puedo sacar de mi mente sus ojos, eran amarillos, casi brillantes, sobresalían de la negrura de su faz. Grité asustada, corrí a mi habitación y me quedé ahí encerrada. Tenía miedo de salir, pues no sabía si esa cosa se me volvería a aparecer. Por suerte, mi gato también corrió conmigo hacia la habitación, así que con él me quedé frente a la imagen de la Virgen que tengo sobre una mesita de luz, rezando toda la noche para que ese demonio se marchara. Escuché ruidos durante todas esas horas, ni siquiera me dejaron dormir. No lo volví a ver, pero los ruidos se escucharon otra vez en la noche siguiente y luego en la otra, hasta que por fin dejó de acosarme. Desde entonces me siento mal, me refiero físicamente, me duele mucho la cabeza, casi no duermo, perdí el apetito y me faltan las fuerzas. Mi madre me contó que después de escuchar su experiencia, mi tía comenzó a llorar. Aún así la hablaba de la fe, de que sus santos la iban a cuidar y que Dios la iba a librar de ese padecimiento. Mi madre se enojó mucho con ella, puesto que apenas había venido a casa para contárselo. Asimismo, le ordenó que al día siguiente la llevaría a un médico para que la atendiera, pero mi tía insistía que todo pasaría, que simplemente debía seguir rezando, ya que ella estaba segura que era el demonio quien le estaba causando ese malestar. De igual forma, mi madre la llevó al hospital, pero desde esa mañana en la que tuvieron esa plática, ella no volvió a casa. En las noches escuchaba a mi madre hablar con ella por teléfono, preguntándole cómo se sentía y si continuaba al pie de la letra, tomando los medicamentos que el doctor le había dado. Hasta que en otra ocasión, mi tía no respondió al teléfono, siendo en ese mismo instante en el que mi madre salió de la casa para ir a verla de inmediato. Minutos después escuché sonar el teléfono y atendió mi padre. Vi cuando sus ojos se humedecieron y su cara palideció, luego de solo unos segundos de conversación. Cortó la llamada y me pidió que me quedara a cuidar a Damián, ya que él tenía que ir de manera urgente a la casa de mi tía. Mi tía Sonia falleció de un paro cardíaco esa mañana, aunque los médicos calculan que sucedió durante la madrugada. Cuando mi madre llegó a su casa, la encontró tirada en la sala boca abajo, frente al altar donde aquel santo que había recibido de regalo seguía siendo alumbrado por una vela. Así fue que primero llamó a una ambulancia y luego a mi padre, pero ya era tarde. Como les digo, ella dejó este mundo durante la noche anterior. En aquella oportunidad, me refiero a cuando mi madre me contó la experiencia con el demonio que había tenido mi tía. También me contó algo más, siendo esto lo más perturbador de mi relato, porque les juro que se me erizó la piel a causa del miedo cuando lo escuché.
Una vez que mi padre llegó a la casa y mientras esperaban la llegada de la ambulancia, él se puso como loco al verla en ese estado. Mi tía falleció con los ojos y la boca abiertos. De esta última sangraba. Él la apreciaba mucho también, lo cual lo llevó a perder el control y comenzar a insultar todo, en especial al santo que estaba sobre el altar, reprochándole por qué le había pasado eso. En medio de ese momento de locura, tomó a la imagen y la arrojó con tanta furia hacia el suelo que ésta se partió en 1000 pedazos. Para ese entonces, mi madre lloraba desconsolada a su lado, pero ambos quedaron perplejos cuando de pronto vieron aquel extraño objeto. Era una especie de imagen mucho más pequeña, fabricada con madera y envuelta con una cinta negra. Esa cosa tenía el rostro deforme, como si fuera un demonio. Y aunque les costó muchos años asumirlo, esa cosa diabólica se encontraba en el interior de la imagen del santo. Recién ahí comprendí por qué mis padres, días después del fallecimiento de mi tía Sonia, me pidieron que los llevara hasta la casa de la anciana que le había regalado esa imagen. Está de más decirles que ambos creían que ella tenía algo que ver, considerando que todo se trató de un trabajo de brujería, que vendría a ser ese demonio oculto en el interior. No obstante, ocurrió algo que los obligó a dudar si en efecto eso era así, ya que la anciana no estaba. En su lugar, nos atendió una pareja que decía ser el hijo y la nuera, quienes a su vez les contaron que su madre acaba de fallecer una semana antes, al igual que mi tía, de un paro cardíaco y con la misma mueca de terror plasmada en su rostro. Creo que nunca sabremos a ciencia cierta cómo fueron las cosas. En lo personal, dudo mucho de que esa señora le haya regalado la imagen con malas intenciones a mi tía, y considerando que ella falleció de la misma manera, pienso que tristemente las dos fueron víctimas de lo mismo. Y ya para finalizar, les confieso que mi tía fue una heroína, pues mi madre también me contó que, en sus últimos días, ella le rezaba a Dios y a sus santos para que el demonio solo atormentara a ella y a nosotros nos dejara en paz. Muchos católicos cometemos el error de comprar imágenes o recibirlas como regalo, sin saber realmente de dónde provienen. Por eso siempre es bueno adquirirlas en una iglesia, o si no, hacerlas bendecir si la obtuvimos de otro lado. Para muchos les resultará hasta imposible lo que les acabo de contar, pero créanme, yo también soy católico, creyente como lo fue mi tía, y les prometo que esto no solo es verdad, sino que también pueden ocurrir cosas mucho más aterradoras en torno a las imágenes de orígenes desconocidos. Por consiguiente, sean prudentes, pero no tengan miedo. Dios nos cuidará, pero sobre todas las cosas tengan en cuenta que, así como la bendición se propaga, la maldición también lo hace. Miren nuestra experiencia. Mi hermano Damián y yo apenas tuvimos contacto con esa imagen en un escaso lapso de tiempo, y aún así, cosas paranormales sucedieron en casa. Por lo tanto, no me quiero ni siquiera imaginar lo que hubiera pasado si mi padre no hubiera roto la imagen, y peor aún, ¿qué hubiera pasado si la llevaba a casa para venerarla tanto como lo hizo mi tía Sonia, el santo de su devoción como ella lo llamaba, ignorando que dentro de esta contenía el propio mal? Hola, mi nombre es Diego, y quiero compartir una historia en verdad increíble. Verán, hace 2 años que esto pasó. En ese tiempo tenía un negocio de abarrotes y licores, en el cual me iba bastante bien. Recuerdo que en esos días llegaron unas personas a poner un negocio similar al mío. Resulta que uno de ellos era un primo que yo no conocía. Es más, ni sabía de su existencia. Él era un tipo ambicioso, era alcohólico, le gustaban mucho las mujeres y cosas que por demás son negativas. Lo opuesto a mí, ya que soy un tipo tranquilo, un hombre amable y carismático. Aunque claro, también me gusta el dinero, pero no soy avaricioso. Al poco tiempo esta persona empezó a hablar pestes de mí. Decía que yo era un tipo conflictivo, que no podía compararme con él. En fin,
Quería que cerrara mi negocio y quebrara. Yo en cambio traté de estar siempre a la vanguardia. Tenía bocinas, música actual, ya que mi principal venta era el alcohol, siendo de esta manera que nació una rivalidad. Nos dimos a la tarea de pelear para ver quién era el mejor vendedor. A esta persona la llamaremos Domingo, ya saben, para evitar ciertos problemas. Con el pasar de los días, algunas personas me empezaron a dar información que para nada era buena. Me malaconsejaban con hechizos o brujerías para que a Domingo le fuera mal, a tal grado que tuviera que cerrar su negocio y saliera corriendo de ahí. En realidad, en ese entonces no creía en eso, pero poco a poco empecé a notar cosas extrañas en contra mía. Para empezar, mis ventas bajaron tanto que tan solo en un día vendía un simple cartón de cerveza y juntaba 1,000 o 2,000 pesos, cuando anteriormente mis ventas eran de 5,000 a 9,000 pesos. Al notar semejante cambio, esto fue lo que me orilló a entrar al mundo de la brujería. Primero comencé con rituales de salación, compré velas negras, un muñeco del mismo color y diferentes pociones, así como otros artículos, los cuales no puedo describir. No me gustaría que a otras personas les pase lo mismo, en especial porque mi experiencia se relaciona con la santería y la brujería con la Santa Muerte. Fueron muchas las ocasiones que traté de salar a esta persona y no podía. Quería que se fuera, pues para este momento ya no tenía ventas y estaba a nada de quebrar. Pero lo que no tomé en cuenta fue que él se protegía contra este tipo de maldades. Además, Domingo trabajaba para el gobierno, siendo así que conocía a mucha gente que se dedicaba a la brujería, la santería y los demonios. En mi constante labor de echarlo de ahí, en 2 ocasiones preparé muñecos, los cuales su objetivo era cansarlo de su local, que cerrara, que se aburriera. Y la verdad, empecé muy bien, ya que mis ventas mejoraron considerablemente, pero esto cambió en los meses de julio y agosto, en la temporada de lluvias, debido a que ocurrió un evento bastante particular. Ahí, enfrente donde está mi negocio, cayó un rayo, al mismo tiempo que se escuchó un ruido horrible. Este rayo dejó una gran marca en el campo de fútbol, lugar en donde yo vendía. En ese entonces, como les comenté, tenía excelentes ventas, oscilaba entre 18 y 19,000 pesos, pero a partir de la caída de ese rayo, algo muy extraño comenzó a suceder. Cuando ganaba dinero, mi cuerpo presentaba raros síntomas. Me dolían las piernas, las manos, la cabeza, y poco a poco fue incrementando el dolor, hasta que llegó un momento en que si vendía sábados o domingos, los lunes tenía enormes dolores, el martes me dolía todo el cuerpo, y el miércoles se me empezaba a quitar un poco, algo increíble. Luego empezaron las pesadillas, o mejor dicho, parálisis de sueño. Cuando esto ocurría, a mi costado miraba a una sombra que me observaba con una mirada llena de ira. Mi hermano, quien dormía conmigo en la misma habitación, solo me decía: «Hermano, ¿qué tienes? ¿Qué tienes?». Yo no me podía mover ni hablar. También observaba cómo la cara de mi hermano se iba deformando. Entraba en una parálisis muy fuerte, en la cual esa sombra no se marchaba. Esto que les digo es verdad, lo podría jurar por lo que más amo en la vida, que es mi familia. He de agregar que mi habitación estaba en la 2ª planta. Desde mi cama podía ver que alguien se encontraba en la ventana, que lo único que hacía era mirarme, y por otro lado, aquella sombra junto a mí. A partir de ahí, me costó mucho conciliar el sueño. Se daban las 2, 3, 4 de la madrugada y yo no podía dormir, y tampoco quería hacerlo. Tenía miedo, un miedo horrible de que las cosas que veía vinieran a tocarme o hacerme daño, una situación que ya no soportaba. Al estar en mi negocio, escuchaba ruidos, oía cómo tocaban las puertas o que algún cliente llamaba: «Oye, ¿me puedes atender?». Pero al ir a ver, no había nadie. Escuchaba risas, se caían las cosas, y poco a poco empecé a tener un tipo de trance.
Ya no quería comer, ya no quería estar en ningún lado, no me gustaba estar con mi familia, lo que provocó varias peleas con mis padres. Si no tenía ventas, me ponía de malas, y si no llegaba gente o no vendía en mi negocio, le gritaba a mi familia. Y así fue creciendo esta situación. Las pesadillas se hicieron más frecuentes y más fuertes sobre todo. En 2 ocasiones soñé que me encontraba en el negocio de domingo y que curiosamente yo lo estaba atendiendo. En mi sueño, el cielo era de color gris, como si hubiese terminado de llover. Luego volvía a casa y a la distancia observaba mi local, cerrado y sin pintura. Le preguntaba a mis padres el por qué no abrieron y ellos me decían: ¿para qué vienes aquí si ya te llevaste a toda la gente? Ahora quieres estar allá. Pero lo decían de una manera fea, con la intención de ofender. En cada sueño que tenía, Domingo casi siempre estaba presente. Otras veces me soñaba en mi habitación. Ponía música para luego empezar a limpiar, cuando de un momento a otro salían ratas. Para los que saben de santería, el soñar con ratas es porque son maldiciones o porque viene una época donde no tendrás dinero. Son envidias, es odio. Entonces cazaba a esos animales. No obstante, eran agresivas, ya que me mordían los dedos. Lo increíble es que al despertar, efectivamente me dolían, como si en realidad hubiera pasado. Era tanto el dolor que me costaba hacer mis actividades. Mis padres, al verme en este estado, me preguntaban qué tenía. Solo respondía que no tenía idea y que no quería hablar sobre eso. Mis sueños siempre eran en mi cuarto o en el local. Pocos días más tarde, tuve otro sueño, en el cual me soñé en una casa desconocida. En ella había ratones, cucarachas, perros y serpientes. Como les dije hace un momento, las ratas simbolizan falta de dinero, pobreza, envidias. Las culebras chismes y los perros que te atacan son los enemigos que te causan daño. En mi sueño, los animales me seguían con la intención de morderme, y cuando finalmente lo hacían, yo despertaba. Lo sorprendente es que al hacerlo, justo me dolía la parte del cuerpo en donde me atacaban. En 2 ocasiones amanecí con arañazos en la cara, a la altura de mis pómulos. Simplemente me preguntaba quién o cómo me hice eso. La situación fue avanzando, al grado que llegó cierto momento en el que si estaba solo, sentía que alguien me veía, que tenía alguien detrás de mí, o alguien me agarraba, y si dejaba algo en la mesa, aparecía en otra parte. Les juro que empecé a sentir que me estaba volviendo loco. En pocas palabras, sentía esa psicosis de que alguien me seguía. He de comentar en este punto que mi padre, debido a su trabajo, cargaba consigo una imagen de la Santa Muerte, evento que no conocía. ¿Y por qué se los comento? Pues verán, ya que unos días más tarde soñé con ella. En el sueño era un día domingo, mis padres no estaban. Por mi parte atendía el local. En eso me di cuenta que el producto se había terminado. Por lo tanto, fui a la bodega por unas latas de cerveza. Al girar para regresar, fue que vi un manto blanco sobre el piso. Me quedé observando preguntándome qué sería. De pronto, se fue levantando hasta que tomó una forma peculiar. Era la Santa Muerte, quien con su guadaña en mano me señaló. Acto seguido la elevó con el afán de herirme. Literal, me quería cortar la cabeza. Fue ahí que desperté asustado y con la respiración agitada. Al despertar de semejante pesadilla, ya no pude conciliar el sueño, pero este acontecimiento me hizo tomar una decisión: ir a ver a una persona que me pudiera orientar sobre esto. Así que fui a un lugar que conozco, en donde hay muchas imágenes de la Santa Muerte, lugar donde bastante gente la venera. Lo increíble fue que al llegar sentí que algo me tomó del cuerpo, exactamente por la espalda. Para mi sorpresa, un señor que estaba cerca mío me preguntó: ¿qué tienes ahí atrás? Yo le contesté: mi mochila, señor. No, joven, tú traes algo más. Es una persona como de unos 60 o 65 años. Dime, ¿qué te están haciendo?
¿qué estás haciendo? Yo contestaba muy nervioso: nada, señor, yo solo vengo por algunas veladoras. No, hijo, tú tienes algo. Alguien te pegó un muerto o traes un demonio. Estoy seguro que estás inquieto, que no puedes dormir y no te da hambre. Estás mal, amigo, muy mal. Tú vas a quedar loco. Ya tienes esa psicosis de que alguien siempre te está siguiendo, que alguien está detrás de ti. Finalmente no me quedó otra opción de confesar y aceptar todo, pues el señor tenía toda la razón. No te voy a cobrar la consulta, chamaco. Pásale. Tú estás muy mal, demasiado mal. Él muy serio escuchó mis palabras y después de que terminé de contarle todo, me contó lo siguiente. Tú abriste una puerta a lo desconocido, cuando apenas eres un niño de 21 años. Tú no eres oscuridad, tú eres luz. Buscas el dinero, pero no por avaricioso. Cuando tienes dinero, te gusta compartir, quieres que los demás tengan, no te gusta ver a la gente mal. Tú eres de los que si tienes un pan y la otra persona no tiene, con gusto le compartes la mitad del tuyo. Te gusta ser acomedido, te gusta ayudar a la gente. Mira, tú abriste una puerta que no cerraste y te voy a decir por qué. Cuando hiciste aquellos trabajos de brujería, como el muñeco en representación de la persona, y al untar tu sangre en las velas negras con alfileres, tal como lo pedía el ritual, misma que velaste por 7 noches, hubo una entidad a la cual le agradaste. Le gustó tu sangre, le gustó tu luz, y a esta persona a la cual estabas trabajando se dio cuenta de eso y te está regresando todo. En cuanto a tu sueño con la Santa Muerte, no te preocupes, que no te hará nada, ya que alguien de tu familia trae una Santa Muerte que lo protege, y ella lo que hizo fue despertarte, porque en ese momento tu alma ya se estaba desconectando de tu cuerpo, debido a que esa entidad a la que le abriste la puerta ya te estaba reclamando. Por eso ya no duermes, por eso tú ya no comes, por eso te sientes inquieto, escuchas y ves cosas. Mira, necesitas una limpia y para ello necesito dinero para comprar los materiales. No cobraré nada más que solo el material. Cuando tengas el dinero, regresa, pero que sea pronto, ya que al paso que vas, no te doy más de un mes. Y si continúas con esa actitud con tus padres, te van a correr de la casa, porque esa entidad está haciendo que tú te separes de tu familia. Por otro lado, Domingo quiere que cierres tu negocio y caigas en la soledad. Finalmente me despedí del señor y volví a casa. Cuando llegué, pasó lo que venía temiendo. Mi madre me mandó llamar con la idea de correrme de la casa, así que no me quedó de otra que decir lo que pasaba. Como era de esperar, mi padre se enojó muchísimo. Fue ahí que le cuestioné si es que tenía consigo una Santa Muerte, y sobre todo, ¿qué fue lo que pidió? Él solo respondió que cuidara a nuestra familia. Una vez que terminé de contarle los detalles, me llevó con una persona de nombre Jessica, que hoy en día es mi madrina. Es en verdad una persona agradable. Ambos fuimos al domicilio de la señora. Mi padre bajó del auto, no sin antes decirme que me quedara sentado, en lo que él iba, y platicaba un momento con ella. En ese instante me quedé dormido y comencé a tener un sueño, en donde mi alma se desprendía de mi cuerpo, pero al hacerlo, vi que una silueta me miraba desde afuera. En ese instante desperté asustado, mas no le di importancia y retomé mi sueño, siendo justo en este momento que escuché que alguien tocó la ventana. Al abrir mis ojos, vi a mi padre parado a un lado del auto. Rápidamente le cuestioné si él había tocado el parabrisas, solo para decirme que él no hizo nada. Papá, te juro que vi a alguien en la ventana. Papá, voy a quedar loco, me estoy volviendo loco. Él solo me miró y me abrazó. A los pocos segundos llegó Jessica, quien al verme, me dijo palabras muy similares que el anterior señor. ¿Qué te están haciendo? ¿No te sientes bien? ¿Pero qué tienes atrás? ¿Quién te puso eso? Tú no lo ves, pero está detrás de ti. Entramos en su casa y me hizo una lectura de cartas, en donde salió el diablo y 2 personas. Tú tienes algo pesado y a ti te quieren ver infeliz.
A ti te tienen envidia, tienes dinero, tienes salud, familia, tienes personas que te aman, tienes todo. ¿Qué hiciste? ¿Qué estuviste haciendo o con quién te metiste? Y yo tuve que explicarle todo lo que hice. Mira, a esta entidad le gustó tu luz, le gusta esa claridad que tú tienes. Tú ya estás a punto de volverte loco. Empezaste a entrar en ese estado en el que sientes que alguien te vigila, que alguien está detrás de ti. Escuchas a las personas hablar de ti. No puedes estar tranquilo en tu negocio, no puedes estar relajado. Te molesta todo, todo te pone de malas. No tienes dinero y te sientes sin clientes. Esta persona se dio cuenta que la estabas trabajando y ella te está regresando todo. Tú no eres un ser de oscuridad, tú eres un ser de luz. Tú eres una persona que sin necesidad de hacer mal, tendrás éxito en la vida. A ti te están cerrando las puertas, pero muy, muy feo, al grado que no tendrás dinero. Bajo estas circunstancias, vas a estar en la calle y vas a llegar a tener pensamientos suicidas. Hubo un momento en donde le expliqué que había tenido un sueño con la Santa Muerte, y ella me dijo: es la santa que trae tu papá en el cuello. Mi padre, al escucharla, se quedó sorprendido, ya que él no se lo había mencionado. Esa Santa Muerte te cuida a ti, a tu hermano y a toda la familia, pero si continúas siendo egoísta, la Santa Muerte te va a dejar solo, y en menos de un mes te irás de este mundo. Además, deja decirte que esta persona se dedica a la santería cubana. Finalmente ella me pidió algunas cosas y me recomendó algunos baños para hacer en casa, recomendaciones que hice al pie de la letra, pero les juro que cuando intenté bañarme por primera vez, sucedió algo macabro. Entré en ese trance de que alguien estaba detrás de mí, que alguien me agarraba y no podía soltarme. A pesar de esta horrida situación, me armé de valor y en mis adentros me repetía que esa entidad tenía que dejarme, siendo así que tuve un poco de libertad para empezar a bañarme. Pero cuando el agua tocó mi piel, sentí algo espantoso. Sentí que algo se desprendió de mi cuerpo, como si algo se me estuviera despegando, como cuando te quitas una costra de la piel, hasta que todo fue pasando lentamente. Al pasar unos días, Jessica me volvió a citar y me dijo que llevara 2 palomas blancas, un gallo negro, un gallo blanco, 2 cocos, plátanos, unos platos y velas blancas. También me dijo que fuera vestido con ropa vieja y aparte un cambio de ropa nueva. Todo esto lo requería para quitarme el mal. Llegamos a su hogar. Me metió a un cuarto en donde estuvimos nosotros dos y comenzó con el ritual de desalojo. Primero apagó las luces, luego habló en otro idioma o dialecto. Después me ordenó que me desnudara. Claro que esto me pareció muy vergonzoso, pero acaté la orden. Lo importante era limpiarme. Con el gallo negro fue con lo primero que me limpió, y al terminar, en verdad se los juro, el gallo poco a poco fue colgando el pico, simplemente murió. Luego Jessica argumentó: todo esto es ocasionado por el muerto que te cargas, el cual reclama tu alma, y por eso fue que te limpié con el gallo, para que sea él al que se lleve, y con el gallo blanco te voy a regresar tu luz. Te voy a regresar todo, porque si no lo hago, no podrás hacer nada en tu vida. Tú tienes un futuro por delante, el trabajar y cumplir lo que tú quieras. Y así fue como mi madrina me liberó de esa maldad. Esa fue mi primera experiencia con la brujería, con la Santa Muerte y con los yorubas. Esta brujería no es mentira, todo es verdad. Les juro que ahora que ha pasado el tiempo, ya duermo bien. Mis ventas mejoraron y actualmente me encuentro laborando en una empresa internacional. Me encuentro viajando por la República Mexicana y próximamente a Colombia, Estados Unidos y Japón. La verdad, al principio pensé que todo esto de la brujería era mentira, pero en verdad hay fuerzas que no se pueden ni se deben tratar de controlar. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Tom Aguilar para Relatos Paranormales.
No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido. Les dejo otros videos por acá en pantalla para que los vean. Si tienen alguna historia que contar, encontrarán la página de Facebook en el comentario fijado. Y si tienen algún detalle con la brujería, también encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.